9:08, arrancamos esta segunda hora de programa de 4 Directo, Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión, y lo hacemos con el señor José María Manso. Él ha sido durante 44 años inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, y hace muy pocos días se jubilaba, decía adiós. Y ahora, micrófono cerrado, me decía, bueno, todavía no me he logrado desenganchar, ¿no? Hablaré como si estuviese en activo, ¿no? Yo le decía, hombre, es que 44 años son muchos y yo creo que uno nunca dejará de ser jefe, ¿no? de la brigada y por lo tanto miembro de la Policía Nacional, ¿no? Pero, como nos decía él, felizmente ya jubilado y en esa excedencia, ¿no? Ya no está en activo. Señor Manso, muy buenos días y gracias por estar con nosotros hoy. Pues buenos días, muchas gracias por su invitación. Quería corregir un segundo una cosa. Son 44 años en el cuerpo, pero en extranjería son los últimos 20 años. 20 años. Están en otros sitios. Y también quería, en primer lugar, pues mandar un recuerdo y un abrazo a los compañeros de la Guardia Civil ante los tristes sucesos ocurridos en Barbate. Y especialmente decir algo que me duele en el alma, y es que estos días se han celebrado también los premios Goya. Hasta el presidente han estado todos de juerga y no ha habido ni un ápice de sentimiento, de expresión, de dolor, cuando normalmente lo hacen siempre con sus películas, y no ha habido absolutamente nada. Es despreciable para mí. La verdad es que lo comentaban ayer, ¿no? Y en las horas posteriores, es que ni siquiera un minuto de silencio en esa entrega de los Goya, ¿no? Que hubiera sido, entiendo yo, que lo mínimo, ¿no? Es decir, un minuto de silencio, de respeto, de recuerdo, de pequeño homenaje a dos servidores públicos, pero a nadie se le debe ocurrir ni pasar por la cabeza, ¿no? Ni de la organización, ni de Moncloa, porque viendo que asistía el presidente, absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. La verdad es que es patético. Le quería preguntar por eso, pero ya que usted me ha sacado esta cuestión, se está hablando de esa falta de medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil, para combatir ese problema que hay en concreto en Barbate, en Cádiz. Usted, como persona que ha trabajado muchos años y conoce perfectamente ese tema, ¿es así? ¿Es tan preocupante esa falta de medios con la que trabajan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Bueno, eso es total. Siempre hemos carecido de medios, de los medios suficientes, siempre vamos a remolque, pero con mucho retraso sobre la delincuencia en estos aspectos, y aquella zona del sur de España, desgraciadamente, está convirtiéndose en un territorio similar al País Vasco de hace años. Pues eso es grave, ¿no? Porque sabemos todo lo que pasó en ese País Vasco, que afortunadamente se superó. Lo que pasa es que tiene que ocurrir, desgraciadamente, algo tan triste como lo que hemos vivido estos días para que quizá el foco mediático y la sociedad gire hacia ahí, ¿no? Sí, ahora, durante estos días se hablará mucho de toda esta temática y seguramente dentro de una semana se habrá olvidado. ¿Debería dimitir el señor Grande Marlaska por estos hechos? Bajo mi opinión, sí, porque además este es un hecho que clama al cielo, como suele decir, pero ya con anterioridad han estado ocurriendo una serie de sucesos y de acontecimientos políticos, en los cuales yo no me voy a meter, que creo que sí, que debería dimitir. ¿Y por qué no dimite? ¿Por qué cree usted que no dimite? Eso ya no lo sé, no tengo ni idea. Y bueno, se habla mucho del famoso teléfono ese del presidente del gobierno, y en fin, pero yo no me meto en eso, no lo sé. Incluso se habla de implicaciones con Marruecos, ¿no? Por eso, a eso me refería, porque en las últimas en las redes, lo último que está saliendo es toda esta temática, pero yo la desconozco y no me voy a meter ahí. 44 años son muchos, ¿no? Me imagino que usted habrá vivido vicisitudes de todo tipo a lo largo de esa carrera, ¿no? Bueno, yo empecé, como he nombrado antes, creo, en el País Vasco. Estuve hasta el año 91 y me tocó pues toda esa conocida como la década del plomo. Me tocó la unificación de los cuerpos policiales y sí, fueron momentos complejos. Y cuando usted ve ahora que desde el gobierno se pacta con herederos de aquellos que justificaban los asesinatos, que ni siquiera han llegado a condenarlos, se intenta blanquear esas marcas o esa marca, ¿qué cuerpo se le queda a usted?
Pues muy mal. Yo siempre he dicho, digo y repetiré, que contra ETA siempre, beligerancia. Nos deben mucho a todos los españoles. Lo que pasa es que, bueno, al final se representaban los cuerpos y fuerzas de seguridad. Yo a veces tengo la impresión de que realmente los diferentes gobiernos actuaron contra ETA cuando pasaron a ser ellos las víctimas directas de ese terrorismo, porque ya la gente no se acuerda, pero las víctimas del terrorismo éramos guardias civiles, policías, militares. A partir de que ETA empieza a atacar en otros frentes, es cuando empiezan a ponerse algunos remedios. Hoy yo tengo la impresión, como a nivel personal, yo tengo la impresión de que nosotros derrotamos a ETA en el campo de batalla, pero en los despachos gobiernan ellos. Bueno, de hecho están en ese pacto, ¿no? No hay que ver más que Pamplona, por ejemplo. De gobierno, hemos visto Pamplona y, bueno, vamos a ver ante unas hipotéticas elecciones en el País Vasco, porque las encuestas dan la posibilidad de que Bildu pueda ganar, ¿no? O pueda ser la fuerza militar. Y seguramente gobernará en compañía de otros. Usted estuvo en esos años del plomo, como decía, en Bilbao, y después llega en agosto del 91, llega usted a Mallorca, ¿no? A Mallorca, sí, al ascender a subinspector, vengo destinado aquí a Palma. En aquella época todavía era la isla de la Calma, y bueno, y aquí me instalé y aquí me he quedado. La isla de la Calma, con la mitad de vehículos o menos, sí, es decir, en la Calma no tenía nada que ver. Nada. Absolutamente nada. De hecho, en el País Vasco, pues bueno, a nivel policial era una actividad frenética constante, y aquí pues era mucho más relajada, y hoy es al revés. Hoy la actividad frenética es aquí y allí la actividad está bastante más relajada. ¿Y por qué es la actividad frenética aquí? ¿Por qué se ha producido ese cambio? Evidentemente ha habido un cambio trascendental, que es el tema del terrorismo sanguinario de ETA en el País Vasco, que afortunadamente pues acabó hace unos años. ¿Pero por qué? ¿Por qué otras cuestiones dice usted que ahora... Bueno, es que Baleares está en el centro del Mediterráneo, es un núcleo turístico de primera importancia a nivel mundial, y lógicamente toda la actividad delictiva siempre se centra en las zonas de este tipo, como Málaga, en la zona de Málaga, en la zona del sur de España, por el tema turístico principalmente, o en Cataluña. Usted fundó aquí la UCRIF para el tema de extranjería. Sí. ¿Cómo ha cambiado en estos años? Creo que en el año 2000, ¿no? Aproximadamente. Sí, más o menos. Fundó esta unidad. ¿Y cómo ha cambiado en estos 24 años, lo que llamamos de siglo, esta problemática de la Bueno, extranjería? ahí la actividad delictiva que empezamos a investigar nosotros, como era la trata, pues básicamente no ha cambiado nada. Sigue igual, con métodos más modernos, con tecnologías, como el boom de las tecnologías, pero lo que ha cambiado, bueno, pues por ejemplo en el tema de la prostitución, antes las mujeres estaban prostituidas en los locales de alterne, en los clubs, ahora lo es en los pisos, en los clubs queda poco, es residual casi. Pero básicamente en esos cambios no ha habido ninguna variación. Entiendo que la problemática fundamental de estos últimos años está en esa migración ilegal, ¿no? En esas mafias que llegan constantemente, en ese goteo permanente, a través de pateras, a través de esa vía que se ha abierto con Argelia y Mallorca. Ese es el principal foco de preocupación ahora. Pues sí, porque antes eso no existía. El tema de las pateras era un tema, pues bueno, casi anecdótico. Ahora es un problema, cada vez que llegan pateras, toda la actividad policial casi se tiene que centrar en eso, lo cual detrae, todos los funcionarios policiales tienen que estar con las pateras prácticamente, y se ha asentado una vía de penetración desde Argelia, que ya en principio era solo Argelia-Baleares, ahora es desde países subsaharianos que llegan a Argelia, desde Argelia pasan aquí, incluso de países asiáticos que están viniendo, y aparte de eso, claro, antes a todos los argelinos me refiero porque las pateras venían solamente con argelinos, eran devueltos a Argelia.
a raíz de la política de Sánchez, que rompe con Argelia, Argelia cierra sus puertas y dice aquí no regresa nadie más y no podemos devolver absolutamente a nadie. Esas personas se están quedando aquí, la mayoría iban hacia la península, pero bastantes de ellos, o algunos de ellos, se están quedando aquí en Baleares. Es importante ese proceso que nos explica usted, porque eso demuestra que las decisiones políticas, las que se toman a nivel internacional también, en política geoestratégica o en política internacional, pues tienen sus consecuencias. Directas. Y en Baleares, ya digo que era un problema que lo teníamos resuelto. De hecho, ¿por qué venían pocas embarcaciones? Pues porque los devolvíamos inmediatamente. Entonces no tenía mucho sentido venir aquí, que te iban a coger y te iban a devolver. Empieza con la pandemia, que por el tema sanitario no se puede devolver a nadie, eso es general. Acaba cuando con la pandemia acaba, volvemos a devolver algunos, pero por este tema político nos quedamos sin esa puerta de devolución y así estamos. ¿Y cuál es el procedimiento para que lo sepan los oyentes, ¿no? Que se sigue cuando llega una patera y cargada de estos migrantes ilegales, que bueno, en muchas ocasiones también pues son víctimas, ¿no? de esas mafias y de esta situación? ¿Cuál es el proceso que ahora, por ejemplo, se sigue con esta gente? Bueno, yo cuando hablan de víctimas, como he conocido víctimas de verdad, no me gusta generalizar esto de víctimas, que queda muy bien, pero no es cierto. Vamos a ver, de las personas que vienen de Argelia, argelinos, Argelia es un país que no está en guerra. Las personas que vienen de Argelia hacia aquí no están pasando ninguna dificultad especial, más que la que pueda pasar un trabajador español. Que eso es lo que hay. El procedimiento es el siguiente: cuando llegan a suelo español se les detiene, ya se entregan ellos, porque les están dando un cheque en blanco, que es un documento porque les sirve para moverse, para salir de Baleares y pasar a la península y a partir de ahí a donde quieran. Y el procedimiento es ese: se les llegan, se les detiene, se les abre una ficha, para entendernos, una reseña, fotografía, huellas, se les incoa un acuerdo de devolución, que quiere decir que en cualquier momento pueden ser devueltos a su país, cosa que no se va a producir mientras estén suspendidas las relaciones en ese aspecto, y con ese documento pues se mueven por toda Europa. Rectifico, se mueven por toda España. Unos, repito, se quedan en la península, otros van a otros países y esa es la historia. Claro, y a partir de ahí pues tienen esa libertad para sí. moverse y con esas relaciones suspendidas, pues lo de volver a su país queda aplazado sin edie. Sí, correcto. Hemos visto incluso de ciudadanos argelinos que han venido, han llegado, se han ido, y se han ido porque han vuelto a venir. Por lo tanto, se han ido. A veces creemos que son conductores de esas pateras, los patronos, pero es difícil de demostrar. Con todo y con eso, creo que el año pasado detuvimos a bastantes patrones y esos sí son condenados. Cuando se demuestra quién es el que patronea la nave y tal, ese se le detiene y normalmente es condenado. Sí, creo recordar que he leído alguna entrevista suya, algunas declaraciones suyas en las que había como una cincuentena de miembros de mafia, sí, ¿no? Por ese tráfico de personas, que ahí sí que hay una prueba evidente y se le pilla con las manos en la masa, por decirlo popularmente, ¿no? Y estamos preparados para acoger a tanto migrante que nos llega. En Mallorca. Sí. Bueno, ahora mismo creo que en las últimas embarcaciones que ya no estaban activo, creo que han tenido que habilitar algún sitio nuevo para poner para darles un poco de cobijo a las familias, más que a las familias, a los menores y a las personas que son teóricamente riesgo, vulnerables y tal. Preparados, pues hombre, para darles un primer acogimiento sí, pero para mantenerlo en el tiempo creo que no. Porque le he oído comentar a usted que claro, muchas de estas personas empiezan a acampar por las calles, evidentemente no tienen un trabajo a que dedicarse y que muchos de ellos, pues el modus vivendi que tienen y de supervivir al final es una cuestión de supervivencia, pues acaban delinquiendo.
Lo que pasa es que decir esto hoy en día me parece como que no es políticamente correcto, ¿no? Y le puedan acusar a uno de xenófobo y de establecer esas relaciones entre la inmigración y la delincuencia, ¿no? Yo creo que habría que hacer un matiz entre la inmigración ilegal y la delincuencia, ¿no? Yo no haría ningún matiz en ningún sentido. Yo tiraría de matemáticas, que supongo que ni son racistas ni son tal. Yo veo la relación de detenidos que teníamos en la jefatura. Ayer miraba un informe de prisiones de Cataluña. En Cataluña ahora mismo hay más extranjeros presos que españoles. Entonces, ya son datos matemáticos. Yo miro la relación de detenidos y me encuentro con unas cantidades que no me las invento yo, que son matemáticas. Y luego, en relación a estas personas que vienen y no vienen, sí que es cierto que y estoy hablando de ciudadanos que vienen de Argelia y son argelinos, ha aumentado, se ha disparado el número de detenidos argelinos en Mallorca, en Palma, se ha disparado. O sea, es una bestialidad. Raro es el día que no hay argelinos detenidos en los calabozos de Palma. Entonces, son números, yo no me invento nada. Es la realidad. ¿Y por qué cuesta asumirlo tanto por parte de nuestros políticos? Vivimos en un país que tiene unos complejos terribles. Yo creo que ya porque esto, aparte de pasar en España, pasa en todos los sitios. O sea, yo he dicho en todos los lados que España tiene uno de los problemas que tiene en el tema de la inmigración es que somos la frontera natural con el norte de África. Entonces, claro, entran por aquí, se marchan a otros países europeos o se quedan aquí, dependiendo de su voluntad exclusivamente, y lo que pasa aquí yo creo que pasa en Alemania, pasa en Francia, quizás peor incluso. Lo que pasa es que es un problema que afecta a todos los occidentales. Tenemos un complejo terrible de llamar a las cosas por su nombre. Yo tengo buena relación con personas de todos los países del mundo, o de casi todos, tanto árabes como no árabes, de un sitio y de otro. Y ellos mismos lo dicen. Yo recuerdo cuando la eclosión de la inmigración rumana, con muchos rumanos que hablabas con ellos y te decían, yo de estos paisanos míos no quiero saber nada. Claro, el ciudadano inmigrante, sea regular o sea irregular, que está aquí en España y viene a buscarse un medio de vida normal, un trabajo y tal, porque hacen falta además, no quiere relacionarse con ese tipo de gente, porque al final te meten a ti en el mismo saco. Y eso lo tenemos que tener claro. Cuando uno dice las cosas, las dice, como estaba diciendo, con matemáticas. Son datos matemáticos, no son invenciones. Habla usted de que tenemos ciertos complejos, ¿no? O bastantes complejos en el mundo occidental. Claro, viendo la actuación de la Unión Europea en general, ¿no? sobre esta cuestión, da para ser poco optimista, ¿no? Porque da la impresión de que no se está tomando en serio esta realidad, que no es de ahora, ¿no? Que ya llevamos bastantes años con estas mafias y con esta llegada constante, ¿no? de inmigrantes ilegales, ¿no? Sí, yo también siempre digo que eso es un problema que se lo toma la Unión Europea en serio y de forma conjunta. Aquí no puede hacer la guerra cada país por su cuenta. Si no lo hacemos así, esto está perdido. Es la impresión que tengo, una impresión que además es que no hay más que echar una ojeada por ciertos países de nuestros alrededores. Vas a determinadas ciudades y ves lo que hay y tal. Hay barrios en muchas ciudades que ya no pertenecen a la civilización europea. Entonces, los europeos tendrán que tomar nota. Se han convertido en guetos. En guetos, sí, ¿no? Sí, total. Donde incluso la policía es que ni entra, ¿no? Claro, sí, cierto. Yo por mi trabajo he hablado con compañeros de policías de otros países. Por eso digo que estos datos, estas cosas que estoy diciendo, están en toda Europa igual. Mire Reino Unido lo que está haciendo ahora. Está haciendo un proyecto, parece ser, de trasladar a los migrantes irregulares a un país de África, le pagan un canon allí y ahí se quedan. Usted es de no sé dónde y no se quiere ir a no sé dónde, pues se queda ahí. Y allá usted. Están en el barco ese famoso, no sé si lo han visto, sí. Ese barco famoso donde van a poner a las personas que están en tramitación de petición de asilo, creo que es, hasta que resuelvan. O sea, es un problema que afecta a toda Europa. ¿Y qué solución tiene? Si yo la supiera, seguro que no sería presidente del gobierno. Pero la solución, yo repito, que es que toda Europa se ponga de acuerdo
que sepamos qué es lo que queremos. A lo mejor queremos que venga todo el mundo aquí. A lo mejor queremos eso y ya está. Pues si eso es lo que queremos, que vengan. Pero que nos quiten las fronteras. Lo que no tiene mucho sentido es que podamos dejar que venga todo el que quiera y mantengamos las fronteras. Oiga, pues quitemos las fronteras y que venga el que quiera. Y ya está. ¿Vivimos en una sociedad más insegura? Bueno, no hay más que pasear por las calles y verlo. Y a mí me consta que hay últimas actuaciones de los compañeros en Palma, pues cada vez que identifican a determinadas personas, raro es el que no lleva un machete, un cuchillo, por algo será. Y me refiero a personas que son identificadas por la policía, que si llevan eso es porque tienen la intención de en algún momento dado de usarlo, ¿no? Amigos de la paz no parece que sean. No, por eso digo que no son monjas carmelitas, por ejemplo. Entonces, claro, hemos tenido zonas de Palma donde se nos han pedido los comerciantes, los restauradores por la noche que aumente las dotaciones policiales porque hay muchos robos, hay muchos... En fin, no lo sé. Yo personalmente tengo la sensación de que tenemos más inseguridad que hace muchos años. Hablamos al hilo también de este caso que ha ocurrido con los guardias civiles también, que se ha perdido ese sentido también de autoridad, ¿no? Esa protección que tenía conferida a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que ahora quizá, pues agredir a un guardia civil, a un policía nacional, sale gratis, ¿no? Es así también. Es muy importante eso, que no lo habíamos hablado. El principio de autoridad se ha perdido, pero no se ha perdido con la policía. Es que el niño al maestro le manda a hacer puñetas, el paciente al médico le manda a hacer puñetas. En fin, se ha perdido el principio de autoridad, lo cual cuando policialmente hay que actuar, pues te obliga a actuar con más fuerza que antes. Porque antes las cosas se podían solucionar de palabra, ahora ya no. Como he comentado hace un momento, muchos compañeros cuando identifican gente en la calle y tal, pues van con machetes, van con cuchillos, que antes, era una cosa más extraordinaria. Claro, y el policía en ese sentido pues tiene que ir absolutamente preparado y protegido, sobre todo, ¿no? Porque al final se está jugando su vida, ¿no? Y no sabe uno nunca cómo va a reaccionar una además persona. Te metes en una intervención de este tipo y ya los policías... Hoy, además, todo el mundo tenemos teléfonos móviles. Y te están grabando todo lo que haces, lo que dices, luego eso se extrae de ahí, se pone por allí... Y al final el policía se siente asustado, no ya por la actuación o el riesgo físico en sí, sino por las consecuencias de los medios, en las redes, en tal. Entonces, el principio de autoridad, como hemos dicho, se ha perdido. Sí, acaba actuando con cierto incluso temor, ¿no? Sí, a las posibles consecuencias, sí. a más temor a extralimitaciones, a que luego eso se pueda malinterpretar y que eso al final, le pueda costar, ¿por qué no su carrera o una serie de sanciones o de consecuencias, ¿no? Sí, por eso digo que se actúa ya muchas veces con más temor a qué puede pasar que al riesgo físico que entraña esa actuación en un momento dado. Pues estamos hablando con el señor José María Manso, que ha sido durante 44 años inspector jefe de la Policía Nacional, que dice adiós después de 44 años de servicio y ahora desde fuera, es decir, ya no ejerciendo, ya no poniéndose, por decirlo de alguna manera, el uniforme. ¿Usted es optimista o pesimista de cara al futuro? Yo no soy muy optimista en ese aspecto, o mejor dicho, soy muy poco optimista. Si no se ponen unas reglas de juego claras, ahora quieren cambiar la legislación de esto, lo otro, los tenemos con las amnistías. Yo me acuerdo todos los días de los compañeros que intervinieron en Barcelona en aquellos tristes y lamentables acontecimientos y que ahora resulta que los únicos que van a ser condenados van a ser ellos. Están haciendo una ley de amnistía para alguien que aún no ha sido condenado. Es que esto no pasa en ningún sitio del mundo. Huido de la justicia, prófugo. No pasa en ningún sitio del mundo. O sea, que es alucinante. Y cada vez que piensas en estas cosas dices, claro, no es a este señor solo el que van a amnistiar, es a él y a toda su banda. Entonces, si son delincuentes los que están imponiéndonos las leyes al resto de los ciudadanos, pues bueno, la mafia parece casi un cuento de hadas al lado de esto.
Y eso redunda en lo que hablábamos, ¿no? En Esa erosión de esa defensa de la autoridad, ¿no? Del principio de autoridad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Sí. Porque al final te soplan siempre que no sé qué. Y yo lo vi cuando el COVID, todas estas sanciones que nos obligaban a imponer, bueno, sanciones nosotros no sancionamos, nosotros denunciamos. Yo con muchos compañeros hablábamos, esto no va a prosperar jamás, no puede ir a ningún sitio, este tipo de sanciones y tal, y al final, pues bueno, esas sanciones se han diluido en el tiempo, no han quedado en nada, y al final, ¿quiénes eran los malos de toda la película? Nosotros, que éramos los que le decíamos al ciudadano, usted va a ser sancionado por esto y por esto. Se acabó el COVID, se acabaron las películas. Los malos éramos nosotros. Sí, que son los que tienen que dar la cara, claro, de alguna manera, ante el ciudadano, ¿no? Sí, exactamente. Son los que se llevan la mala fama, ¿no? Claro. Hablaba usted de toda esta situación de la amnistía, que al final eso lo que se genera eso también es esa desigualdad, ¿no? Que posiblemente sea lo que la gente que no tiene conocimientos jurídicos, eso sí que lo entiende perfectamente, ¿no? Sí. Es decir, que no seamos iguales ante la ley, esto lo entiende todo el mundo. Sí, eso es. Sí, pero como de alguna forma no te afecta directamente, no te quitan el plato de comer en ese momento, pues la gente dice, bueno, pues si les van a dar amnistía, que les den, si es mejor para todos, y no sé qué, y no sé cuál. Bueno, la gente no sabe lo que está diciendo. Pero es así. Pues, señor José María Manso, ha sido un placer esta conversación con usted. Esperemos que disfrute también esta jubilación, porque usted está en un buen estado, fantástico, y son años también para disfrutar. Le agradecemos que haya estado con nosotros aquí, que nos haya dado su visión de la actualidad, de estos años también como inspector jefe y en la Policía Nacional. Y le deseo un muy buen día. Sabe que esta es su casa y siempre que quiera venir, pues aquí tendrá los micrófonos abiertos de esta casa para decirnos lo que nos tenga que decir y para escucharle. Pues muchas gracias y aquí a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga un muy buen día. Igualmente.